por la mascarilla, pero el estado de ánimo es notable, ¿verdad? Gracias, hermana. Pero el estado de ánimo es notable en los que están alegres, porque cuando entran por sus puertas entran con acción de gracias, por sus atrios entran con alabanza. Y el gesto dice mucho, ¿verdad? Cuando la postura de uno como ser humano dice mucho, muestra el estado de ánimo en que usted está, la manera como caminamos, mostramos cómo estamos interiormente. De hecho, la Biblia dice que el corazón alegre, ¿qué es lo que hace, amado? ¿Usted sabe ese versículo? ¿El corazón alegre qué hace? ¿Quiere ver un corazón alegre, amado? Mire el rostro de la persona. Le doy permiso que mire a su lado, amado, ¿verdad? Y que por un momento le haga así la mascarilla, ¿verdad? Si hay una alegría ahí, ¿verdad? Si hay un rostro agradable, ahora no se vaya a asustar, ¿verdad? ¿Verdad? Por las bellezas que hay, son únicamente que hay bellezas raras, pero que todos somos bellos, amén. Gloria al Señor. Es importante, amados, tener una buena actitud cada vez que vengamos a la casa del Señor, aun cuando vengamos con problemas, aun cuando vengamos con algunas situaciones que nos rebasan. Creo que venimos a adorar a aquel que es el Dios de lo imposible. Amén, iglesia. Venimos a alabar al Dios de lo imposible. ¿Cuántos creen eso, amados? Y nuestra actitud debe ser la mejor, sabiendo que yo no puedo resolver algo, pero el Dios de lo imposible sí puede hacerlo. Amén. Y aun cuando no lo hiciera, como aquellos 3 jóvenes dijeron, yo le alabaré siempre, no me doblegaré ante ninguna circunstancia adversa. Amén. Gloria al Señor. Sépase, oh rey, que mi Dios me librará, dice, o nuestro Dios nos librará, pero si no lo hiciere tampoco tampoco ni renegaremos ni adoraremos a otro Dios que no sea el Dios de Israel. Esa es la actitud nuestra en este tiempo, amados, que hay tantas maneras para poder, o tantos dioses para adorar, ¿verdad? Unos son de madera, pero hay otros, amados hermanos, que son de carne y los idolatramos. Puede ser la esposa, pueden ser los hijos, tantas maneras, ¿verdad? Puede ser nuestro trabajo, pero el único Dios, aquel que nos dio todo eso que mencioné anteriormente, amados, Él es digno de nuestra alabanza y nuestra adoración. Dele palmas a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Vamos a tener una corta meditación de la palabra. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Gloria a Dios, aleluya. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Si lo tiene, puede ponerse en pie. Me espera que yo lo tenga, ¿verdad? Filipenses capítulo 4, versículo 10. Es un versículo bastante conocido, amados, por todos. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y a su letra nos dice: mi Dios, pues, ¿puede leerlo conmigo, amado? Dice, mi Dios, pues, suplirá. Vamos a leerlo todo, pero con esa gana de, cierto que no hemos cenado, pero ya almorzamos, ¿verdad? Por lo tanto debe haber fuerza. Mi Dios, pues, conforme en Cristo Jesús. Oramos al Señor por esta palabra. Dios y Padre bueno, te damos gracias por el privilegio que nos da, Dios amado, de poder estar en este lugar. Gracias por tu palabra, Padre amado, que ya es bendita y que pueda ser atesorada en nuestros corazones de la mejor manera, Dios. Que nuestro corazón pueda atesorar esto, Señor, la cual nos da la sabiduría, Señor amado, que en nuestro corazón pueda atesorar esta palabra, la cual es lumbrera en nuestro camino.
Bendecimos a aquellas personas, Dios amado, que están a través de las diferentes redes sociales, aquellos que están en diferentes plataformas, a través de la televisión también, Señor. Les bendecimos los que estamos en ese lugar y hasta donde este sonido puede llegar. Les bendecimos de una manera poderosa. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Puede tomar asiento. Filipenses 4:19. ¿Puede repetirme usted ese versículo bíblico a la cuenta de 3 sin ver la Biblia, amado hermano? Es como San Juan 3:16, ¿verdad? Eso desde niño. ¿Cuál es San Juan 3:16? ¿Qué dice, amado? Porque de tal amó Dios al mundo. Bueno, ahora miremos lo que dice Filipenses 4:19. De repente no somos buenos como para grabar en el registro nuestro, ¿verdad? Grabar algunos versículos bíblicos, pero sí nos guiamos, nos quitan la cuña cuando ya empezamos. Oye, nos mencionan algo con respecto a mi Dios, ¿qué dice? Todo lo que nos falte, conforme a sus riquezas en gloria. Ese es un versículo que ha pasado por la plataforma de los púlpitos de generación en generación, ¿verdad? Y algo que como iglesia hacemos mención, amado hermano, y tenemos que tener responsabilidad tanto en lo que hacemos como en lo que decimos. Y hacemos mención con palabras como todo lo puedo en Cristo. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo. O hacemos mención, dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Ajá. El ángel de Jehová acampa y los defiende. Otra frase que usamos mucho es, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá nuestro corazón. Y tenemos palabra del Señor, ¿verdad? Conocemos palabra del Señor. Y este versículo, amado hermano, de Filipenses 4:19, no es la excepción, la conocemos. Mi Dios pues os suplirá todo lo que os falte, ¿verdad? Conforme a sus riquezas en gloria. ¿Sabe? Eso es bueno que la iglesia sepa palabra, pero lo más importante es que la iglesia practiquemos la palabra. ¿Cuántos creen eso, amados? Porque no solamente está en conocer, no solamente está en leer. La Biblia dice, y Pablo dice, la mucha letra mata, más el espíritu, ¿qué hace? Más el espíritu. Y a todos aquellos que estamos estudiando, amado, un discipulado, la iglesia entera debe estar metida en un discipulado. Pero no solamente es estar en el discipulado, sino también vivir lo que aprendemos a través del discipulado, amados. Las enseñanzas de Jesucristo son vida para aquel que la practica. La Biblia dice, y Jesús dijo, las palabras que yo os hablo son espíritu y son ¿qué? Son espíritu y son vida. De nada sirve tener tanta palabra. Hay mucha gente, ateos, amados, aquellos que dicen sin Dios, que conocen mucho de la palabra, pero están muertos. Mucha gente que hoy vive de recuerdos, cuando yo era aquí, cuando yo era allá, cuando yo practicaba aquí, cuando yo ministraba allá. Amados, la palabra está ahí, pero la palabra, la obra, amados, sin fe es muerta. Y leíamos este pasaje bíblico, y este es un pasaje, amados, que Pablo le escribió a la iglesia en Filipos, la iglesia que fue fundada ahí. Y en honor a esta iglesia, amados, y yo creo que es una de las cartas que dice la historia, es una de las cartas que con gran esmero, con gran pasión, Pablo pudo escribir a esa iglesia. ¿Sabe? Yo quisiera hablar bajo el tema, hagamos lo que el Señor dice y nos irá bien. Hagamos lo que el Señor dice, ¿y qué dice? Nos irá bien. Y esta iglesia, amados, Pablo se inspiró tanto en esa iglesia. De hecho, esa carta a los filipenses fue escrita, amado hermano, yo tengo aquí un dato importante. Esta carta fue escrita en el primer encarcelamiento que Pablo tuvo, amado hermano, allá en Roma, alrededor del año 61 después de Cristo. La iglesia en Filipos se formó, o Pablo la formó en el año 51, o sea que 10 años después Pablo le escribe a los Filipos, ¿verdad? ¿Y dónde se creó esta iglesia, amados? Allá en la ciudad de Filipos. Yo quisiera que usted vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 16, por favor.
Hechos capítulo 16. Dieciséis 12. ¿Lo tenemos, iglesia? 16:12 dice: aconteció que mientras íbamos a oración, Hechos, vamos, permítame. Ok, Hechos 16:12, ¿verdad? Dice: y de allá a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Ahí, amado hermano, y dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba, ¿a quién, hermano? ¿Adoraba a quién? A Dios. Estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Bien, en ese lugar y en ese momento es donde nace la iglesia en Filipos, ¿verdad? Es el lugar que en su misericordia Dios pudo plantar una iglesia ahí, amado hermano. Y aparte cuando leemos la carta a los filipenses, vemos algunos temas como el saludo que Pablo hace, amado hermano, a la iglesia de Filipos, el agradecimiento y la oración que Pablo hace a la iglesia de Filipos, amados. Pablo le habla a la iglesia de Filipos en la carta y le habla de lo que es vivir en Cristo. Y es una iglesia, amado, de la cual yo quiero que tocar parte de eso, amados, parte de lo que esta iglesia tenía. Yo creo que es la iglesia, es una de las cosas que la iglesia hoy en día debe de tener, hoy en el presente debe de tener. Y vemos, cuando Pablo llega, amados, ahí a Filipos, lo primero que Pablo hace, y me llama la atención esto porque Pablo siempre que llegaba a un lugar, y lo leía en 2 o 3 versículos, visitando otras ciudades, lo primero que Pablo hacía era buscar una sinagoga, ¿verdad? Buscar una iglesia donde congregarse. Es lo que de repente algunas personas hacen, amado, hoy en día, cuando se mudan de un lugar a otro. Lo primero que hacen, aparte de buscar la casa, es buscar la iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso, amado? Buscamos la iglesia, yo creo que lo dejamos de último, ¿verdad? Pero vemos Pablo cuando va de viaje en viaje, visitando algunas iglesias, visitando algunas ciudades, lo primero que busca es una sinagoga. Y se lleva la sorpresa que en Filipos, amado, no hay sinagoga. No hay. Dice, ¿qué está pasando acá? Debe de haber una iglesia. ¿Qué está pasando acá? Debe de haber algo donde el evangelio sea predicado. Y dice la ley, amados, y aquí anoté algo. La ley judía exigía, escuche esto, la ley judía exigía el establecimiento de una sinagoga o de una iglesia cuando la población masculina, escuche, cuando la población masculina que residía en ese lugar sobrepasaba la cantidad de 10 miembros. Quiere decir que no había nombres ahí, amados. Y si usted se fija, fíjese bien, mira alrededor. Nosotros los varones y las mujeres, miremos alrededor, ¿qué hay más? ¿Hombres o mujeres, amados? Mujeres, ¿qué hay más en la iglesia ahorita? ¿Ah? Hombres, ¿qué hay más en la iglesia ahorita? Sin pena, hermano. Mujeres. Mire, y la ley decía, la ley judía no pedía, la ley judía exigía que si había una población masculina de 10 personas, ya tendría que haber, por ende, una. Y si Pablo preguntó,
Pablo llegó, amado hermano, con la idea de que había iglesia y se encuentra, y lo leímos ahí, amado hermano, en Hechos 16, dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándose hablamos a quienes, a las mujeres, dice, que se habían reunido. O sea, yo preguntaría y habría una canción: ¿dónde están los hombres? ¿Verdad? Y Pablo preguntaba, bueno, pero amado hermano, no era porque no había, según la historia, no era porque no habían hombres. Simplemente que las leyes en ese lugar eran tan rigurosas, amado hermano. Había tanta religiosidad en ese sector y en esa ciudad, amado hermano, que vemos más adelante a Pablo cuando predicó, amado. De hecho, antes de hacer mención de lo que iba a decir, vemos a una mujer que dice la Biblia en el versículo 14, siempre de Hechos 16, dice: entonces una mujer llamada ¿qué? Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba ¿a quién? Adoraba a Dios. ¿Estaba qué? Estaba oyendo. El versículo bíblico que leímos al inicio, amado, dice: mi Dios pues os suplirá. Y esta es una promesa, amado hermano, que usted y yo tenemos. Pero escuche esto: esta iglesia nos enseña en Filipos, y Pablo escribiendo a esta iglesia nos enseña, amado hermano, que antes de recibir una promesa hay un camino preparado para recibirla. Hay un camino que se prepara para poder recibir una promesa. Porque es cierto, nosotros decimos, todas las promesas que hay en la Biblia son nuestras, amado. Todo lo que está en la Biblia tiene que hacerse realidad, pero ¿cuándo, cómo y en qué momento? Y Pablo le dice con certeza a esa iglesia: mi Dios pues os suplirá a ustedes todo lo que os falte. Pero no se lo dice a una iglesia común, no se lo dice a una iglesia ordinaria, no se lo dice a una iglesia simple, se lo dice a una iglesia que está cumpliendo o que cumple con los requisitos que Dios establece. Muchos hoy en día decimos: pero es que todos somos hijos de Dios. Usted lo sabe, incluso algunas religiones dicen, la religión tradicional dice: todos somos hijos de Dios. Y la Biblia dice: los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados ¿qué? Hijos de Dios. ¿Verdad? Sin Dios somos una creación. Antes del pecado de Adán y Eva éramos hijos. Pero, amado hermano, el pecado vino a distorsionar. Y es por eso, amado hermano, la Biblia llama y dice que por un hombre entró el pecado, la transgresión a todos los hombres, pero por uno entró la justificación, ¿verdad? Y la Biblia también dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que es importante conocer esto. La promesa del Señor se va a hacer visible en nuestra vida, se va a hacer rema en nuestra vida cuando cumplamos lo que el Señor dice. Por eso el mensaje dice: hagamos lo que el Señor dice y nos va a ir bien. Si a usted y yo podemos estar dentro de una iglesia, pero si no hacemos lo que el Señor dice, amado, no nos va a ir bien. Y parte de lo que la iglesia en Filipos hacía, amados, aparte de que cuando Pablo llegó, nos da un ejemplo de una mujer llamada Lidia. Dice que esta mujer era vendedora de púrpura. En nuestro tiempo, dice la historia, amados, que esta mujer tendría bastante dinero, ¿verdad? Vemos a una persona de un alto estatus social que adoraba al Señor, pero dice algo importante, dice: ¿y estaba qué? Oyendo. ¿Qué estaba oyendo? ¿Estaba oyendo las alabanzas o estaba oyendo la predicación? Y yo quiero tomar algo que hay a veces en las redes sociales, amado, ¿verdad? O a veces algunos comentarios que salen por ahí. ¿Qué le parece esto? A veces hay predicadores, ¿verdad? Que quieren que toda la gente esté o que esté en nuestros mensajes, ¿verdad? Hay pastores, evangelistas, profetas, maestros que quieren, amado, o que queremos, nos vamos a incluir ahí,
que todos estén en nuestros mensajes, pero al momento de ellos tener que estar en una celebración de alabanza, no están, ¿verdad? Vemos pastores, amado hermano, ¿verdad? Y esto va para todos, yo creo que es importante, ¿verdad? La persona que está, o no importa el don que tenga, no importa el ministerio que tenga, yo creo que debemos estar aquí de principio a fin, ¿verdad? Porque pareciera que la parte más importante nuestra, o la parte más importante es la nuestra, ¿no, amados? Para el Señor es tan importante la palabra como la alabanza. Amén, iglesia. Por eso como predicadores creo que tenemos una responsabilidad tremenda, todos, ¿verdad? La gente, a veces queremos que la gente tengamos la atención de la gente, pues al final, amados, la gente va a ser digna de nuestra atención cuando pongamos atención. Y dicho sea de paso, no solamente porque puede pasar aquí en la casa, ¿verdad? Y si esto también puede pasar en muchas iglesias, ¿verdad? Así que la palabra del Señor debe traer corrección a todos, iglesia. A veces agarramos una excusa para no escuchar el mensaje. Si usted tiene que hacer algo de suma importancia, pues hágalo. Pero al momento de escuchar la palabra, pues sentémonos, iglesia. Creo que es importante. Dice la Biblia que esta mujer estaba, ¿qué? Oyendo el mensaje. Y mire lo que pasó. Cuando usted y yo oímos el mensaje, pero no oímos, como dice la Biblia, no ser oidores, ¿qué? Esta mujer adoraba al Señor, pero aparte de adorar al Señor, nos enseña cosas. Y por eso el mensaje dice, hagamos lo que Dios dice, porque esta mujer, aparte de adorar, oía. Y usted se acuerda del versículo bíblico, dice que la fe viene ¿por qué? ¿Qué dice, amado? La fe viene por el oír. Bien, y esta mujer oía. ¿Y qué pasa cuando oímos la palabra no de una manera desinteresada? Pareciera que estábamos oyendo la palabra, pero estamos viendo al predicador y tenemos un pulsito con el celular, amado, ¿verdad? Increíblemente, ¿verdad? Estamos nuestra vista dirigida al predicador, pero nuestros dedos, amado, en comunicación con nuestro cuerpo entero. Pero la Biblia llama y dice que seamos oidores. Y vemos a esta mujer Lidia, ahí en Filipos, amados, y esta mujer oía la palabra. Y miren lo que dice la Biblia. Y el Señor, ¿qué pasó con eso? ¿Qué pasó cuando esta mujer oyó? Leamos detenidamente. Vaya conmigo a Hechos capítulo 16, versículo 15, amado. Perdón, Hechos 16, 14. Me dice amén cuando ya lo tenga. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, dice. Y el Señor, lea conmigo, ¿qué dice? ¿Y el Señor qué hizo? Abrió, ¿qué? El corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Esta mujer dice que estaba oyendo. Y sí, podemos ver, amados, lo que dice el libro de Lucas con respecto al oír. No un simple oír, no de pasada, sino poner atención. Por eso cuando usted y yo estemos en la iglesia, estemos poniendo atención lo que el mensaje está queriendo decirnos. Lucas capítulo 24, por favor. Lucas capítulo 24. (24:45), iglesia. Lucas capítulo 24, versículo 45. ¿Qué dice? Hablando a Jesús, dice, leámoslo desde el 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mi ley, de mí en la ley, de Moisés, en los profetas y en los salmos. Hablando a Jesús. El 45 dice, entonces, ¿qué dice?
les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Cuando usted y yo, miren lo que aprendemos en esta iglesia en Filipos, amados. Era gente que se sentaba a oír y parecía insignificante, aun cuando usted no sienta al venir a la iglesia, amado hermano, porque la carne nunca va a sentir. La carne nunca va a querer venir a la iglesia. Es que ya tengo tanto tiempo sin venir a la iglesia. Es que ya tengo tiempo de no ir y ya estoy frío, amado hermano. Ya me enfrié. Y hablaba con un joven hoy, amado hermano, que de repente quiere y a veces de repente el desánimo le gana. Pero aún, amado, con todo y todo, véngase, que en su momento la palabra va a hacer efecto. ¿Sabe? Y dice la Biblia que cuando escuchamos la palabra del Señor, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Dice que el Señor va a abrir, ¿qué? El entendimiento, no es el hombre. Va a haber una palabra, amado hermano, que va a lacerar, que va a entrar, amado, que va a romper. Y esa palabra, amado hermano, va a hacer que nosotros nos despertemos y que nos demos cuenta. Cuando el versículo, despiértate tú que duermes y te alumbrará la luz de Cristo. Por eso es importante que usted y yo nos congreguemos. Dígale a su hermano, es importante que nos congreguemos. Mira a su hermano y dígale, es importante que nos congreguemos. Como decía un predicador, nos decía un maestro, no es solamente llenarnos de lo que el Facebook dice. Hoy siempre nos mandan un versículo bíblico, ¿verdad? Ahí, esa es la palabra que Dios tiene para ti. Ya parece horóscopo, dice aquel, ¿verdad? Ya nos llenamos con lo que el Facebook o el WhatsApp manda, ¿verdad? Alguna notita y no es que sea malo. Pero el hábito de poder estudiar la palabra debe estar en nosotros. La Biblia dice, escudriñad las escrituras y a vosotros parece que allí encontraréis, ¿qué? La vida eterna. Está bueno, amado, que un versículo bíblico lo levanta a uno, que un mensaje está bien, pero nuestro fundamento debe estar ¿dónde? En la palabra del Señor. Y vemos qué sucede y qué aprendemos de esto, amado hermano. Que esta mujer dice que oyendo la palabra, dice que el Señor puso en ella. Y vemos lo que más adelante provocó en eso, amados, en esa mujer, la palabra. Dice la Biblia que de tal manera, dice, y cuando, aparte de oír la palabra, amados hermanos, es importante oírla, pero también es importante ponerla por obra. Y esa mujer dice que provocó tanto, fue tanto el efecto de la palabra en esa mujer, que esa mujer hizo seguidamente lo que la Biblia dice. ¿Se acuerda usted cuando Felipe, ¿verdad? Fue donde aquel etíope que el Señor lo llevó? Dice que él no entendía lo que el pergamino decía, lo que la escritura decía. Y dice que lo llevó a donde él. Y él leía el pergamino de Isaías y él empezó a explicarle con respecto a lo del Señor. Y cuando este hombre entendió la palabra, amado, dice que le dijo, ¿qué impide que yo sea qué? Que yo sea bautizado. Le dije, nada. Y la palabra lo que hace en usted y en mí, amado, es que nos conduce a hacer la voluntad de Él. ¿Cuánta gente hay dentro de la iglesia, amado hermano, que ni bautizados, ¿verdad? Ni saben qué es un bautismo, ¿verdad? O solo se quedaron con el bautismo, como aquellos apóstoles que solo se quedaron con el bautismo de Juan y no sabían del bautismo del Espíritu. Pero ¿por qué, amado hermano? Porque hay poco interés, porque somos oidores olvidadizos. No atesoramos la palabra, independientemente de dónde venga. Yo sé que a veces, amado, hay predicadores que damos sueño, iglesia. Dice amén a eso, amado. Hay predicadores que no los vemos, amado, y dicen, ay, ¿por qué no lo pusieron un martes? Dice. ¿Y por qué el martes? Es que el martes no vengo, dice. Porque también para muchos el martes es aburrido. El martes perdió la esencia, amado. Quien está el martes es el mismo que está el viernes y que está el domingo, iglesia. Esta iglesia debería estar llena, amado hermano, pero hay unos que, oidores olvidadizos. Sé que se acaban los amenes, ¿verdad? Pero la palabra es palabra, iglesia. Con todo y todo, amados, tenemos que estar aquí en la casa del Señor, ¿verdad? Por eso es que nuestra vida
somos buenos para andar citando versículos bíblicos como amuletos. La Biblia no es un amuleto. La Biblia es un estilo de vida que usted y yo debemos de practicar. Es que cuando el terror nos invade, amado hermano, somos buenos, agarramos la Biblia como amuleto. Que veo que de repente hay un gato que está caminando y creemos que es un susto, amado hermano. Salmo 91, el ángel, el que habita el abrigo, y creemos que eso nos va a salvar, amados. Si la Biblia es clara, empezando el Salmo, dice, el que habita el abrigo, pero el que no habita, amado hermano, puede poner las mejores Biblias, las 50, 60 versiones que haya, y no nos va a salvar, iglesia. Porque la Biblia únicamente se va a apropiar de aquel que la atesora. Amén, iglesia. Y vemos algo importante. Sé que de repente se acaban los amenes, pero creo que es importante aprender esto. La iglesia en Filipos es una iglesia que a la luz de la palabra nos enseña cosas poderosas, ¿verdad? Y por eso Pablo se enorgullece en decirles, mi Dios le va a suplir. ¿Por qué cree que va a suplir? Porque creo que fue una de las iglesias, amado hermano, que según la historia y a través de la palabra, que Pablo hace una aseveración tremenda. Y si volvemos a la escritura en Filipenses, cuando está preso Pablo, amados, Filipenses siempre en el capítulo 4, amados, en el versículo 15 le dice a esta iglesia, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó con quién, conmigo. Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Y esa iglesia fue la que mandó a un mensajero a donde estaba Pablo preso y le llevó también una ofrenda, ¿sabe? Y Pablo le enseñó con el ejemplo, amados, a esa iglesia. Por eso es importante que nosotros, aparte de que hablemos, también hagamos, iglesia, porque muchas veces va a pesar más lo que hagamos que lo que hacemos, ¿sí? Y Pablo, y esa gente fue tan entregada al Señor que vemos que Pablo, después de que se convirtió esta mujer, vemos que se encontró con la mujer con el espíritu de adivinación, ¿verdad? Y fue cuando echó fuera ese espíritu. Y por echar fuera ese espíritu, amado hermano, de adivinación, ¿qué pasó? Lo felicitaron. ¿Qué pasó? La Biblia dice que lo mandaron, lo azotaron y le dieron una tarea al carcelero de Filipo. Y el carcelero de Filipo, amado, amaba tanto a Pablo que lo metió a la cárcel más profunda, dice la Biblia. Y fue donde usted y yo conocemos lo que la escritura dice, que Pablo, y dice la escritura que le puso cepo, dice. Yo estaba estudiando algo de esto, amado, y dice que los cepos que le pusieron a Pablo no fueron los que unen los pies, sino que le pusieron un cepo acá y un cepo acá y lo abrieron, amados. Y de tal manera que Pablo no podía ni descansar de esta manera. ¿Por qué razón? Porque las heridas que tenía en la espalda por los azotes no le permitían a él. O sea, y lo que hizo este amado hermano Pablo, ¿qué hizo? Dice la Biblia que empezó a cantar, ¿qué? Alabanza. De tal manera que ese mensaje lo escucharon todos los presos. Porque Pablo sabía, amados, y los presos sabían por qué habían sido metidos ahí. De hecho, lo mandaron. Empezó Pablo a cantar y dice la Biblia que hubo un temblor, y usted ya conoce que los cepos fueron abiertos y que el carcelero de Filipo, ¿qué pasó con él? A matarse iba porque creyó que los presos habían huido. Y Pablo le dijo, no te mates, porque aquí estamos todos. Y dice la Biblia que ese hombre cayó rendido a los pies de Pablo. Y le dice, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para ser salvo? Y él le dice, cree en el Señor Jesucristo. Pablo era de esos, amado hermano, que tuvo la oportunidad de pecar, pero no lo hizo, por testimonio a los que estaban cerca de él.
¿Qué pasaría si Pablo pudo huir, amado hermano? ¿Qué pasaría si Pablo se hubiese huido en ese momento? ¿Cómo hubiese quedado la palabra del Señor? ¿Tendría valor la palabra del Señor? La palabra del Señor agarra valor o tiene valor, tiene un significado de valor, amados, cuando los que aparentemente debemos de cargarla, nos mantenemos y hacemos lo que ella dice, no lo que nosotros decimos. La Biblia dice, no dejándose de congregar como algunos tienen. ¿Y qué pasa cuando no nos congregamos? ¿La palabra pierde qué? El valor ante los que los escuchan. La palabra pierde porque la gente lo toma en poco. ¿Qué pasa cuando la Biblia dice que debemos de perdonar a quienes nos ofenden y no lo hacemos? Pablo pudo salir huyendo, pero dijo por testimonio a la palabra. ¿Y qué pasó, amados? Dice la Biblia que ese carcelero cayó a los pies de Pablo y dijo, ¿qué tengo que hacer? Él dijo, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Desde ese momento, en esa hora, amados, según la palabra ahí, en esa hora, y lo leímos, amados, lo podemos leer, dice la Biblia que en esa hora, ese hombre se llevó a Pablo a donde su familia. En esa hora, Pablo no estaba libre. Pablo tenía que estar ¿qué? Pablo tenía que estar ¿qué? Preso. Dice que en esa hora lo llevaron de la familia y le predicó y se bautizaron. Y en esa hora quedó libre. O sea que el mismo carcelero liberó a Pablo, amados. Y esa gente, al ver la fe de Pablo, amados, increíble. Esa gente quedó tan impregnada de la presencia del Señor. Esa gente quiso andar conforme. Por eso la Biblia dice, y Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo soy de quién, de Cristo. Y podemos decirle a nosotros, a la gente, imítenme a mí, como yo soy imitador de Cristo. Tenemos el valor moral y espiritual de pararnos enfrente de la gente y decirle a nosotros, iglesia, sean imitadores de mí, así como somos de Cristo. No me conteste a mí, conteste. Puedo yo pararme en mi trabajo y decirle a la gente, hermanos, sean imitadores de mí, como yo soy de Cristo. ¿Qué cree que sería la reacción de la gente? ¿Cuál cree que sería la reacción de la gente? Si yo voy y me paro enfrente de mi familia y que yo les diga, sean imitadores de mí, como yo soy de Cristo, ¿no cree que en algunos casos se reirían de nosotros, amado? ¿Qué cree que diría? Que nos paremos en el pasaje donde vivimos y que nos diga, que nosotros digamos, escúchenme un momento, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y como decía alguien por ahí, no le hablamos ni a la vecina. En el trabajo, en realidad, damos un buen testimonio. Pablo sabía lo que hacía, porque Pablo tuvo un encuentro personal con Cristo. A la iglesia de hoy en día necesita tener un encuentro personal con Cristo, porque ese encuentro personal con Cristo va a hacer que nos neguemos a nosotros mismos de tal manera que digamos lo que Juan dijo, es necesario que tú crezcas y que yo mengue. La iglesia necesita saber que la gente no necesita ver una personalidad, no nos necesita ver a nosotros, necesita ver a Cristo en nosotros. La iglesia necesita ver, iglesia amada, no necesita ver la exaltación de tu talento y de mi talento, del don, de tu don. Si eso es por gracia, necesita ver a aquel que te dio el talento, aquel que te dio el don, amado hermano. El Señor no quiere exhibicionismos, no quiere que tu nombre sea conocido, quiere que el nombre de Él sea exaltado en nuestra vida. Amén, iglesia. Y esta iglesia es lo que entendió. Y Pablo le demostró a esa iglesia de tal manera que esa iglesia fue una iglesia modelo. Fue una de las cartas tan hermosas que Pablo escribió. Y
que vemos que no, no fue llamada, o no fue, cuando el ángel escribe a las iglesias, vemos que en las 7 cartas siempre hay un pero, sé que trabajas arduamente, sé que aquí, pero, y no incluyeron a esa iglesia, amado hermano, porque como iglesia modelo, amado hermano, como iglesia que tiene el mismo sentir. Si Pablo estaba preso por ladrón haber sido, por eso está preso. Ellos sabían que Pablo había sido, de hecho, fue encarcelado, amado hermano, por la predicación del evangelio. Y cuando usted y yo entendemos eso, amado hermano, aun cuando algún hermano no viene a la iglesia, lo primero que hacemos es sacar conjetura, ¿verdad? Y en eso nos vamos de la balacera todos, iglesia. No se congrega. Saque conclusiones. ¿Por qué no se congrega el hermano? No, es que no necesita del Señor. Y tal vez está postrado en la cama, ¿verdad? Allá, que no hay nadie queriendo que alguien ore por él, amado, ¿verdad? Y es que anda frío espiritualmente. ¿Y por qué? Es que anda mal. Hay pruebas, amado hermano. La Biblia dice que a veces la gente por falta de conocimiento también no crece. Pero usted y yo, que estamos en el camino del Señor, tenemos que ser una muleta, un apoyo para aquellos que necesitan del Señor. Y por eso la palabra, por eso es importante que la iglesia, por eso el mensaje dice hoy, hagamos lo que el Señor dice. Porque esa gente en Filipos tenía todo para aprender. Tenía puerta abierta para poder recibir. Usted y yo podemos decir, Señor, tú vas a suplir todo. Y vemos lo que dice acá, que todo lo que os falte, dice. Dice aquí algo importante. Dios suplirá nuestra necesidad. El versículo dice, mi Dios pues suplirá, ¿qué dice ahí? Todas nuestras necesidades, dice ahí, lea bien conmigo. Mi Dios suplirá. ¿Todo qué? Todo lo que os falte. Mi Dios suplirá nuestra necesidad con algo distinto, no conforme a lo que nosotros pensamos que Dios puede hacer, amado. No, Dios no va a suplir todas nuestras necesidades. Él va a suplir todo lo que nos falte. Porque hay cosas que no necesitamos, que no son. Escuche, leamos bien a lo que la Biblia dice. Él va a suplir. Y esta iglesia era conforme. Esa iglesia, Dios suplirá lo que os falte, no todo lo que necesita. Porque hay cosas que aparentemente nosotros necesitamos, que esas cosas nos pueden perder, iglesia. Señor le dio un carro, le dio un televisor, y no vienen a la iglesia porque le pueden robar el televisor. El Señor va a suplir, iglesia amada, todo lo que usted y yo nos falte. Nos falte, no lo que necesitamos. Porque Él sabe de qué tenemos necesidad. Por eso que cuando pidamos, dice la Biblia, ojo con esto, pidamos conforme a qué? Al Espíritu. Porque el Espíritu sabe de qué usted y yo tenemos necesidad. O sea, no todo lo que pueda, que son bendiciones. Hacemos negocios debajo de la mesa y son bendiciones. No, amado hermano. Está siendo suplida una necesidad, pero no conforme a las riquezas en gloria. ¿Por qué pasa? Porque las riquezas en gloria no son perecederas, iglesia. Las riquezas en gloria no se van a ir al vacío, no se van a convertir en sal, como nada, como sal en agua. No se van a disolver, se van a hacer visibles. ¿Para qué? Para que la gente pueda ver quién es el que honra, a quién es el que honra el Señor. Por eso la Biblia dice, yo voy a honrar a quienes. ¿Qué dijo el Señor? Le dijo a Samuel que hablara a la iglesia, que hablara al sacerdote Elí. De hoy en adelante, dice,
El Jehová dice, yo voy a honrar a quienes. De hoy en adelante yo voy a honrar a los que me honren, amado. Y es que el pecado ha hecho que el Señor condicione algunas cosas. Ha hecho que ahora todas las bendiciones están sujetas ¿a qué? A la obediencia. Si no hay obediencia, amado hermano, lo que pueda venir aparentemente bendición no es bendición. Porque también el enemigo puede abrir una puerta, amado, y decir que hay que vender de la blanca, dice. Eso es una bendición. Puede generar dinero, pero es perecedero, iglesia. La bendición de Jehová es la que enriquece, dice, y no trae con ella, ¿qué? Tristeza. Y por eso la iglesia debe entender esto. Y la iglesia de Filipo nos enseña, para terminar, la iglesia de Filipo nos enseña esto, amado hermano, que el Señor le va a suplir a ellos. Pero pregunto, ¿estamos haciendo lo que esta iglesia hacía, amado hermano? Esta iglesia fue fundada básicamente por una estructura donde los hombres estaban escondidos, ¿verdad? Y bendecimos al Señor las mujeres, amado. Con todo y todo están aquí en la casa del Señor, ¿verdad? Pero también los hombres tenemos que jugar un papel importante dentro de la casa del Señor. Si uno no se levanta, amado hermano, tenemos que levantarnos, ¿verdad? Pero es importante. Y Pablo le enseña a esta iglesia, amado hermano, que no importa el estatus. Esa iglesia entendió: una mujer adinerada, un carcelero todo brusco, amado hermano, una mujer con un espíritu de adivinación, una mujer endemoniada. Pero Pablo le enseñó a esa iglesia, amado hermano, que el Señor no hace acepción de personas, que el Señor necesita a alguien que tenga dinero como a alguien que esté endemoniado, necesita liberarlo, a alguien que esté cuidando presos, porque ese preso, ese que está cuidando presos, tiene una alma y tiene familia que salvar. Pregunto, ¿el Señor no necesita a todos? Pregunto, ¿el Señor no lo necesita a usted, me necesita a mí? ¿Verdad? Ahora bien, Él va a suplir lo que os falte. ¿Cómo? No porque usted se lo pida. Es que la Biblia dice, si dos o tres nos ponemos de acuerdo. Sí, amados, pero el acuerdo no es únicamente de palabra, el acuerdo es de hecho. Es que Dios me va a bendecir, amado. Bien, hagamos lo que el Señor dice, nos irá bien, iglesia. Hagamos lo que está establecido en la palabra. Pablo le dice, me enorgullece en decirlo, que cuando yo necesité para los viajes, nadie se pronunció, pero ustedes fueron los únicos. Que el Señor pueda decir de Filadelfia eso, amados. Que el Señor pueda decir de Filadelfia eso. Pueda decir, nadie se acordó del enfermo, pero ustedes fueron los únicos. Nadie se acordó del necesitado, pero ustedes fueron los únicos. Nadie se acordó del que estaba caído, pero ustedes fueron los únicos. Creemos que Filadelfia puede hacer eso, iglesia. Dice, y presentarnos como una iglesia aprobada, que usamos bien la palabra de verdad y que no tengamos de qué avergonzarnos. Puede el Señor hoy en día encontrar una iglesia de esta magnitud, amado hermano, y no porque tenga a un mártir de ejemplo, sino porque tenemos a aquel que lo dio todo por amor a nosotros. Tenemos a la máxima expresión de amor clavada en una cruz de Calvario, que es Jesucristo, que teniéndolo todo, dice la Biblia, se despojó de todo, se humilló a lo sumo, para que usted y yo, amados, sepamos que no son las riquezas, que Él no anda buscando su estatus social, no anda buscando su currículo. Él anda buscando lo que el salmista dice: dame, hijo mío, tu corazón y mira en tus ojos por mis caminos. Eso es lo que el Señor anda buscando hoy en día. No una iglesia que se embelece, amados, o que se llene de ego por lo que ha conseguido, si al final todo es perecedero, amado hermano. Por eso Pablo dice, como judío pues tengo esto, como ciudadano romano soy esto. Fui creado a los pies de Gamaliel, conozco la palabra, pero todo eso sin Él no es nada. Todo esto sin Él no es nada. Y la palabra del Señor habla, amados, en 1 Corintios 13 dice
la parte más importante, si yo no, la preeminencia del amor. ¿De qué sirve que yo tenga dones? La iglesia entendía en Filipo eso, que no era la posición económica. De hecho, sirvió mucho. El dinero sirvió no como un fin, sirvió como un medio. Y en la preeminencia del amor habla y dice, ¿de qué sirve que yo tenga dones, que yo hable en lenguas, pero si no tengo amor? Puedo dar mi cuerpo a quemar, pero si no tengo amor, de nada sirve. Pregunto, iglesia amada, ¿puede el Señor encontrar una iglesia hoy en día? Yo creo que sí. ¿Sabe por qué? Porque tenemos a aquel que nos guía hacia toda verdad y que Él dijo, ahora debería ser más fácil. La Biblia dice, amado hermano, que el Señor dijo, ¿les conviene que yo me vaya? Le pregunto, ¿a usted le conviene que Él se haya ido, amado hermano? ¿Ah? ¿Por qué? Porque si yo me voy, vendrá el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual los guiaría, dice, hacia toda verdad. Y hoy sí Dios puede encontrar una iglesia así. Ahora, ¿qué es lo que se necesita, amados? Una iglesia que se comprometa con Él. Una iglesia que sea uno solo. Una iglesia en la cual solamente pueda vertir una sola agua. Porque dice la Biblia que de una vertiente no pueden, de una fuente no pueden vertir dos tipos de agua. O es dulce o es salada. Pregunto, ¿cuántas vertientes hay en nuestra vida? ¿Cuántas corrientes están corriendo? Está el mundo y está Cristo. No puede ser eso. O somos de Él o no somos de Él. O somos del Señor o no somos del Señor. No importa cuando tocamos un aparato. No importa lo que puede venir, amados. Si bien es cierto que hay virus que puedan entrar aparentemente, ¿verdad? Hay mensajes que pueden entrar, pero de nosotros depende. ¿Verdad? ¿Qué corriente queremos que fluya? Si es la corriente del Espíritu Santo, amado, del agua del Espíritu que salpica para la vida eterna, o de aquella, amado hermano, que lejos de acercarnos nos puede alejar. Sí se puede, Dios puede encontrar algo, pero la gente necesita compromiso. Usted no necesita vivir para la gente, yo no necesito vivir para la gente, necesitamos vivir para el Señor. Porque si vivimos, para Él vivimos. Y si nos tocara que morir, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, como Pablo dijo, somos del Señor. Pregunto, ¿somos del Señor, iglesia? Somos del Señor. Pero una iglesia comprometida se puede. Una iglesia que Dios anda buscando, se puede. Una iglesia que ame a Dios, sí se puede. Solamente hay que darle lugar al Espíritu Santo. Yo te voy a invitar que te pongas en pie, por favor. Jesús oró, amado hermano. Jesús oró y una de las oraciones que Él hizo, una de las poderosas oraciones que Él hizo, Él dijo, Señor, oró al Padre y le dijo, Señor, que ese mismo sentir que hay en mí también puede haber en ellos. Ese mismo sentir, amado. Él amaba tanto estar en la intimidad del Padre, dice la Biblia. Él se iba a solas. Que ese mismo sentir nos haga, amados, tener intimidad con el Señor. Y que la intimidad únicamente refleje en público lo que allá buscamos, lo que allá encontramos en la intimidad, amado hermano. Porque aquí es fácil hablar, es fácil decir, pero únicamente nos enseñaban, amado hermano, que en la intimidad se expone lo que en público se va a decir, amados. Así que como Jesús dijo, Padre, que el mismo sentir, aleluya, que el mismo sentir que hay en mí, dijo Jesús, también puede haber en la iglesia. Una iglesia, amados, que entienda que la santidad es por sobre todas las cosas. Una iglesia que entienda que sin santidad es imposible agradar a Dios. Que no se confunda, como dice el cantante, que no se confunda entre tanta gente buscando alcanzar ser más grande que el otro, cuando el más grande, dice el Señor, soy yo. Podrá haber una iglesia que diga, Señor, aquí estoy. Imperfecto, sí, todos somos. Pero
La Biblia dice: un corazón contrito y humillado jamás Él va a desechar. Yo quisiera que puedas inclinar tu rostro. Queremos que nos vaya bien, no por lo que conozcamos de la palabra. Queremos que nos vaya bien, no porque nos congreguemos, no porque nos presentamos delante del Señor. Dice la Biblia en el libro de Job que se presentaron todos los hijos de Dios, incluyendo con ellos, entre ellos iba Satanás. No es porque te presentes, no es porque yo me presente, es porque mi vida entera esté rendida a Él. Eso es lo que te define delante del Señor. No es lo que sepas, no es lo que yo sepa, no es lo que, es lo que yo ponga en práctica. Aleluya. Y esas bendiciones y esas Dios suplirá, se va a hacer real conforme a sus riquezas en gloria. Pero porque hay un camino que ha sido preparado para que no haya estorbo, para que tú y yo podamos recibir del Señor. Yo quisiera hacer una oración, amados, si creemos que esta palabra no regresará vacía. Yo quiero que ores, por favor, que inclines su rostro. Vamos a pedir que los niños puedan estar quietecitos y que incline su rostro y que verdaderamente le pidamos al Señor con todo nuestro corazón que el mismo sentir que hubo en Él también esté en nosotros. Aleluya. Inclina tu rostro, por favor, y estamos en un momento especial donde la palabra ha sido predicada, donde la palabra tiene que hacer un efecto. Aleluya. Donde vemos hombres entregados, pero también hombres que dejaron huella, no por lo que dijeron, sino por lo que hicieron. Sabes, en esta vida, amado hermano, somos pasajeros. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Y cuando partamos, alguien podrá seguir el ejemplo tuyo y mío y que diga: quiero seguir las pisadas del Maestro por lo que Él dejó. No por lo que no por únicamente tú te congregues, yo me congregue, no. Y es bueno congregarse. Yo quisiera hacer una oración. Y si tú dices: Señor, yo quiero que ese sentir sea en mí, quiero que esa seguridad de tu palabra también pueda abrazarme a mí, porque yo quiero comprometerme contigo, porque Dios quiere comprometer. Dios quiere iglesia comprometida. De hecho, anda buscando una novia. La novia, la iglesia de Cristo, es la que ha sido tomada y escogida para ser reina. Si alguien quiere asumir hoy un compromiso, no un compromiso de congregarse, sino un compromiso de vivir para Él, aún, amado hermano, con debilidades, aún con las aflicciones acechando tu vida, entendiendo que Jesús dijo: en el mundo encontraréis aflicciones, pero no preocupéis, porque yo he vencido al mundo. Aleluya. Yo quisiera que si tú sientes que hoy quieres decir o dices: Señor, yo me quiero comprometer contigo, yo quiero que tu palabra sea viva y eficaz, yo quiero que tú pases al frente. Si tú quieres, aleluya, aleluya, gloria al Señor. Si tú quieres, amado hermano, y tú dices dentro de ese que el mismo sentir que hubo en esos hombres, esa entrega que hubo en esos hombres, que aún encarcelado lo dieron todo, que aún azotado lo dieron todo, yo te llamo aquí al altar. Y aún, amado hermano, con todo y todo queremos orar, porque creemos que Dios todavía puede encontrar, aleluya, que Dios puede encontrar ese tipo de personas. Ora al Señor. Y si tú sientes la necesidad de pasar, no importa que tengas un título, no importa que tengas un ministerio, no importa que tengas pequeña o larga o corta edad o grande edad, para el Señor no importa los estándares sociales, no importa las edades. Él anda buscando corazones. Aleluya.
Él anda buscando corazones que amen, busquen su presencia, que hay una entrega total, no una entrega de labios, como el Señor lo dijo en una ocasión. Yo no quiero una iglesia que de labio me honre. Yo quiero una iglesia que me ame. Aleluya. Gloria al Señor. Si tú sientes la necesidad de pasar y de comprometerte, aleluya, yo quiero que pases al altar. Yo quiero que vengas al altar, aleluya. Y oremos hoy. Como iglesia estamos llamados a orar los unos por los otros. Como iglesia estamos llamados a poder orar los unos por los otros, aleluya. Dios amado, te pedimos que ese mismo sentir, Dios amado, sé que los tiempos cambian, pero el compromiso debe mantenerse. Sé que los tiempos cambian, pero tu palabra permanece. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, pero tu palabra permanecerá. Te doy mi corazón. Oh, sí, Señor, aleluya. Yo Sé que Dios está tocando. Sé que Dios está obrando. en cada Pero Dios quiere rendición. mientras haya aliento en mí. Dios no quiere ritos. No quiere ceremonias sin sentido. Estás tú. Dios no quiere gente que se saque, que se mutile en presencia del público. Te doy mi corazón. Dios quiere corazones rectos. Yo vivo No quiere, para ti. no quiere ofrendas ni sacrificios Palpita que solo alaben y exalten a la persona. mientras haya aliento en Dios quiere corazones rectos que alaben su nombre. Dios. Que esté, aleluya, rendida su voluntad ante Él, aleluya. Mi ser, Oh, te crees. doy mi corazón. Te damos hoy el corazón, vivimos para ti. Yo vivo para Aleluya. Dígalo en cada palpitar. ti. Mientras hay aliento en mí, Mientras haya aliento en Dios, haz tu obra, perfecciona tu obra en mí. Dios, haz tu Oh, obra en mí. hoy te rindo mi ser. Puede la iglesia cantarlo. Puede la iglesia levantar sus manos y adorarle. Mi corazón. Vamos a sellar esta palabra orando al Señor y declarando esta palabra. La Biblia dice que en parte hablamos, pero también en parte profetizamos. Vamos a ver, yo quiero ver la mano levantada de todos aquellos como señal de sellar esa palabra, de decirle, Señor, yo me rindo a ti. Oh, hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón, dígalo. Te doy mi corazón. Yo vivo para ti, Señor, aleluya. Yo vivo. Oh. Ay, cada palpitar. Mientras hay aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. ¿Sabe? Hay alabanzas que profetizan. Que, aleluya. Que pasan no desapercibidas delante de la presencia del Señor. Hay alabanzas, amados hermanos, que sellan predicaciones. Podemos volver a cantar esa hermosa alabanza y decirle, Señor, nos rendimos totalmente a ti. Hoy te rindo mi ser. Te doy mi corazón.
Yo vivo para ti, dígale aleluya. Yo vivo para ti. En cada palpitar, En cada mientras hay aliento en mí, dígalo. mientras hay aliento en mí. Yo quiero que la iglesia cante esta alabanza. Diga, Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz Toda la iglesia cantándolo. Hoy te rindo mi ser, dígalo. hoy te rindo mi ser. Te doy mi corazón. Te doy mi corazón. Yo vivo para ti, dígalo. Que el enemigo sepa. Yo vivo Aleluya. para Y en cada palpitar, en cada palpitar. mientras hay aliento en mí, Mientras hay aliento en mí. yo vivo para ti, Señor. Dios haz tu obra. Hoy te rindo. Que el mismo sentir que hubo en Cristo, que ese mismo sentir sea la iglesia. Una iglesia dispuesta a renunciar. Una iglesia dispuesta a tomar su cruz y seguirle a Él. Dios, haz tu obra. Oh, hoy te rindo. Te doy mi corazón. Te doy mi corazón. Yo vivo para ti, Señor. Yo vivo En cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu Obra en mí. Señor, creemos a tu palabra. Nunca regresará vacía. Que tú puedas dar estabilidad a tu iglesia, para que pueda tomar decisiones y cortar aquello que no es tuyo. A los jóvenes que pueda dar el Señor amado, que puedas poner el querer y el hacer en cada uno de ellos. A los adultos un espíritu de perseverancia para ser ejemplo a las nuevas generaciones, Dios amado. A los niños el crecimiento de tu palabra, y así como las puedan crecer en estatura, también pueda crecer en el conocimiento de ella. A los ancianos, Dios amado, puedan tener sabiduría, pero solo a través de tu palabra se puede encontrar esto. Y tú suplirás todo lo que nos falte conforme a tus riquezas en gloria. Vamos hoy hacia nuestros hogares en paz con bien. Que tu ángel acampe a nuestro alrededor y que tu sombra omnipotente esté sobre cada uno. Reprendemos todo espíritu de accidente, de muerte, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia del Señor dice, y la iglesia del Señor dice, denle palmas. Todo la tormenta